Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor a cada uno de los presentes en este domingo 9 de mayo y un saludo cordial. Contento y gozoso de estar aquí compartiendo estos minutos y saludando a aquellas personas que están de visita, que están por primera vez. Tengan ustedes una cordial bienvenida de parte de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo con la línea de que está el Señor entregando a su pueblo sobre el reino de Dios, voy a invitarle que abran sus Biblias en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El reino de Dios ha sido dado por gracia a nosotros. Y mientras nosotros nos dispongamos en las manos de Él, mientras nosotros le busquemos tanto en oración, en ayuno, en su palabra, el Señor va a estar siempre con nosotros, en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Él nos va a dar la fortaleza, la gracia, nos va a dar la sabiduría para enfrentar las diferentes situaciones, nos va a dar autoridad como para romper y quebrar situaciones. Y es por esto que el Señor nos está entregando esta palabra para fortalecernos, para llenarnos, para andar en el reino, para hacer las cosas como Él quiere que le hagamos, vivir en obediencia a la palabra. Y estamos enviados aquí, en esta tierra, para expandir el reino de Dios. Usted, hermano, hermana, usted se ha recibido la bendición de pertenecer a este reino. Usted tiene la misión de entregarle, de bendecir, con lo que usted ha sido bendecido, de pertenecer al reino y ser hijo de Dios. Usted tiene que expandir este reino. Aquellas personas que aún no le conocen, aquellas personas que ahora están alejadas por esta situación, pero usted tiene la autoridad, usted tiene el poder que le da Dios para levantar estas vidas, para entregar palabra, expandir el reino. Mientras hagamos la voluntad de nuestro Señor, el Señor va a estar en medio nuestro. Voy a invitarle a que abra su Biblia nuevamente en Lucas. En Lucas 12, 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Los que buscaron el reino de Dios, aquellas personas, aquellos, tenemos el derecho de avanzar con autoridad, respaldado por el Señor y respaldado por el Espíritu Santo, porque a Él le ha dado el placer de darnos el reino, de llamarnos ser hijos de su reino. Y al ser hijos de su reino, tenemos la posibilidad de estar sobre estas situaciones, estar delante de estas situaciones, lo que estamos viviendo. Yo sé que el Señor lo ha bendecido, yo sé que el Señor a usted le ha guardado, le ha protegido. A lo mejor le ha bendecido más de tiempos anteriores. Y eso que usted está recibiendo, el Señor sea tocando su corazón para darle sensibilidad, para que no solamente nos preocupemos de nuestro alrededor, de nuestra familia, sino más allá de lo que el Señor
le he encomendado, porque estamos sobre. La oración dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase la voluntad en el cielo como en la tierra. ¿Cómo es en el cielo? En el cielo no hay angustia, no hay temores, no hay enfermedades, no hay cuarentena, no hay depresiones. Pero mientras estemos bajo la autoridad de Dios, haciendo su voluntad, creyendo en su palabra, fortaleciendo y creciendo nuestra fe, el Señor va a estar con nosotros. Vamos a estar sobre y más, sobre las enfermedades. Y va a tener la autoridad para reprender, para echar fuera demonios, para liberar, para cortar, atar, mientras estemos bajo la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Mientras estemos cumpliendo su mandato. Orar, ayunar, matar la carne, sensibilizar nuestra vida espiritual, nuestro cuerpo, limpiar nuestro cuerpo cada día, nuestra mente, ¿de qué estamos pendientes? Nuestra lengua, ¿qué está hablando? Nuestros oídos, ¿qué están escuchando? Mientras estemos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, nuestra prioridad es la palabra. Y este domingo dispóngase a alabar, a agradecer, a glorificar, a exaltar, a elevar su voz, agradeciéndole por lo que Dios le ha entregado hasta el momento. Bendígale, hónrele, porque usted está en pie, porque usted está sano. A usted no le tocó ningún resfrío, y si le tocó, se fue, porque el Señor está guardando de su vida, de su familia, de sus hijos. Vamos a orar en esta mañana, agradeciéndole al Señor por lo que Él nos ha entregado. Y vamos a agradecer por todas las bendiciones que usted le ha dado. Antes de entregar esta palabra, quiero bendecir al Ministerio de Alabanza. A continuación de esta oración, le voy a dar el lugar a ellos, porque ellos van a glorificar a nuestro Señor, van a alabarle, van a honrarle con su alabanza. Dispóngase, hermano. Hoy es el día del Señor. Hoy es el día de nuestro Salvador. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos primeramente, Señor, porque nos concediste un día más de vida. Y primeramente queremos pedirte perdón. Perdón por todas las iniquidades, porque hacemos lo que no nos corresponde, porque no te damos el primer lugar. Te pedimos perdón, Señor, por nuestro vocabulario muchas veces, por nuestra vista que no mira lo que corresponde, Señor, por nuestro oído que escucha lo que no nos bendice, Señor, no nos edifica. Pedimos, Señor, perdón, Señor, por nuestra soberbia, por nuestra dureza de corazón. Pedimos perdón, Señor, por nuestras, Señor, iniquidades, Jesús, por nuestra insensibilidad, Señor, ante nuestro prójimo, Jesús. Pedimos, Señor, que usted nos sea guardando, Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, te honramos, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, y te damos la gloria y la alabanza, te damos este día, te entregamos este día, y como todos los días tendremos que entregarte, Jesús. Bendice, Señor, nuestra vida, Señor. Límpianos con tu sangre bendita. Sea usted lavando y renovando nuestra vida, Señor. Padre nuestro, tú que vives y reinas, santificado es tu nombre, Jesús. Que venga tu reino, Señor, a nuestras vidas, Señor. Que podamos hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Donde quiera que estemos, Jesús.
que hagamos, Señor, tu mandato, que cumplamos tu palabra, Señor. Bendice, Señor, tu iglesia, bendice a los niños, Jesús, por los cuales estamos orando, Señor. Sea usted cubriéndolos con su sangre, Señor, con su Santo Espíritu, Señor, revistiendo de gracia a la iglesia, Jesús, a este pequeño pueblo, Jesús. Bendícele, Señor, y guárdale, Señor. Y te entregamos y bendecimos a quien hermano, Señor, quien va a entregar la palabra, Jesús. Bendícelos, Jesús. Bendice a las familias, Jesús. Sea usted uniéndolos y empoderándose, Señor, de ellos, Jesús. Guárdale, Señor. Cuídale, Señor. Y en esta nueva semana, Señor, que tú nos vas a dar, si usted lo permite, sea usted en medio de nuestras vidas, sea usted nuestro centro, sea usted el puntal de nuestras vidas, Señor, y sea usted cubriéndose un manto de una cobertura, Jesús, sobre tu iglesia, Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis queridos hermanos, que Dios me los guarde. Amén. Adelante, Ministerio de la Música. Amén. En este culto donde estamos dándole toda la gloria al Señor, todo lo que Él se merece, vamos a cantar y adorar su nombre. Este es su día, así que Él se merece que le adoremos. Y queremos decir que cuando le conocemos somos nueva criatura. Todo lo viejo quedó atrás y empieza lo nuevo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nueva criatura soy, tu sangre me lavó, en tus brazos de amor mi vida restauró. Me saca del valle de huesos secos, verdes pastos descansar. Quiero yo obedecer, tus mandamientos son más dulces que la miel. Quiero yo obedecer, tu palabra me lleva a tu voluntad. Nueva criatura soy, tu sangre me lavó, en tus brazos de amor mi vida restauró. Me saca del valle de huesos secos, a verdes pastos descansar. Quiero yo obedecer, tus mandamientos son más dulces que la miel. Oh, quiero yo obedecer, tu palabra me lleva a tu voluntad. Tu palabra me lleva a tu voluntad. Tu palabra me lleva, me lleva, me lleva, me lleva, me lleva. Tu palabra me lleva a tu voluntad. Señor Jesús, nueva criatura somos en Él. Sí, Señor, adoramos a un Dios tan fiel. Él nunca cambia, en Él no hay sombra de variación. Sí, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya,
eres fiel y tu misericordia es eterna. Oh, gente De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, tú eres fiel. Sí, Señor, tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, Tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Tú eres fiel. oh sí, Señor, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. De toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos
Hola, buenos días, hermanos, hermanas de la familia Kairos y también a nuestros amigos y amigas que nos acompañan a través de estas redes tecnológicas, el culto de día domingo. Damos gracias al Señor porque nos permite juntarnos, reunirnos, congregarnos y en el día del Señor poder rendirle culto a nuestro maravilloso Dios. Hoy se celebra el Día de las Madres, pero damos gracias al Señor. Nosotros bendecimos a nuestras madres, honramos, agradecidos por la madre que Dios nos ha dado en esta tierra, pero también nosotros tenemos a la luz de la palabra, tenemos la verdad que el Día de las Madres son todos los días, y todos los días, mañana, tarde y noche, tenemos que respetar a nuestra madre cada vez que estemos delante de ellas. Así que hoy día nosotros las bendecimos, honramos a nuestras madres, pero damos gracias al Señor porque tenemos el privilegio de honrarla todos los días, de regalonearla, de darle un regalo, de darle un besito todos los días o cada vez que nos encontramos con ella. Así que bendecimos a nuestras madres en el nombre de Jesús y damos gracias a Dios por las mujeres de Dios que Él ha permitido traer a nuestro lado. Quiero también decir dos cosas más antes de entregar la palabra del Señor y orar también. Estamos siendo llamados, estamos siendo desafiados a dos cosas fundamentales. Primero es buscar el reino de Dios, tenerlo como prioridad. Ha sido nuestras predicaciones, nuestra enseñanza de este tiempo, de poder entender, como dice el Señor ahí en Lucas 12:32, que dice que el Señor dice que a mi Padre les ha placido entregarle el reino. El reino ya está establecido. El reino ya ha sido construido, Jesús lo construyó, con su obediencia y con su humildad a la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, nosotros tenemos que ser parte de ese reino y promover ese reino. Por eso es que tenemos que tener una mentalidad de reino, una visión de reino, una visión de lo primero, una mentalidad de lo primero en nuestras vidas. Y lo primero es buscar el reino de Dios. Ese es un énfasis fuerte que el Señor está hablando y entregando a su iglesia. Y también otro énfasis y un llamado es ser intercesores. Un verdadero discípulo de reino es un intercesor que busca practicar ese hábito de interceder regularmente por las personas que necesitan ser intervenidas por el poder de Dios. Un hábito se va creando en nosotros cuando lo vamos practicando. Entonces yo le animo a ustedes también para que no soltemos la intercesión, la tarea que se nos ha dado de orar por esa lista de niños y por muchas personas y por los motivos de oración que van apareciendo en nuestro WhatsApp de la iglesia. Así que oremos, intercedamos, pongámonos a la brecha por aquellos que necesitan del amor, de la misericordia y de la bondad de Dios en sus vidas. Así que les animo en esa dirección, amados, amadas, no soltar este llamado, sino seguir adelante, ya obedeciendo la voz del Señor que está hablando a su iglesia en este tiempo. Antes de orar, quiero decirles, amados, amadas, no pierdan las expectativas, no perdamos nunca las expectativas. Dios viene a nuestras vidas en este tiempo, ya, y no perdamos las expectativas. Dios nos está hablando. Ustedes recuerdan el pasaje de la tormenta, se levantó una tempestad y en medio de la tempestad el Señor pudo andar por las aguas y un discípulo también pudo andar sobre las aguas. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una manifestación, es el poder, es algo sobrenatural que ocurrió en medio de esa tempestad. Hoy estamos viviendo problemas, hoy en día estamos viviendo no día ni tiempo normal, sino anormales, tiempos oscuros, tiempos de muchos problemas, tiempos de muchas dificultades. Pero déjenme decirle, hermanos, hermanas, iglesia, amigo, amiga, que tú estás escuchándome, Dios hace cosas grandes y asombrosas cuando hay días malos, cuando hay días oscuros, cuando hay tempestad. Dios viene con su poder de una forma mayor y poderosa. Dios se manifiesta y Dios se está manifestando
por lo tanto no perdamos las expectativas. Padre, en esta hora nos llenamos de expectativa, nuestro corazón se llena de expectativa, ya porque sabemos de que Dios puede hacer cosas grandes, poderosas, aún en medio de las tempestades de la vida. Padre, oramos, dando gracias y decretando, Señor, en el nombre de Jesús, que es un tiempo de un despertar espiritual, de un mover espiritual poderoso. Quizás son días anormales, pero habrá un mover extraordinario del Espíritu Santo en sus hijos y en su iglesia. Padre, declaramos en el nombre de Jesús que lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, no son cosas normales, son anormales, pero tú eres poderoso para obrar maravillosamente en tiempos difíciles. Esperamos y confiamos y estamos llenos de expectativa de lo que usted está haciendo y de lo que va a seguir haciendo en nuestra vida, en su iglesia y en el mundo entero. Oramos, papá, y le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, hermanas, la palabra de hoy va en la misma dirección del reino de Dios, porque nosotros hemos recibido el Evangelio, pero el Evangelio del reino de Dios agrega la palabra. No solo deja la frase que Él nos ha entregado el Evangelio, sino el Evangelio del reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera enfocarnos en esa dirección y decirles que el propósito de la predicación de esta mañana es poder ver este aspecto tan importante de la conversión de las personas. Cómo nosotros nos hemos convertido o cómo nosotros vamos a querer que las personas hoy se conviertan a Jesucristo. Lo importante de la conversión tiene que ver cómo la gente se convierte, porque la fórmula utilizada de siempre es, le decimos a la gente, acepten a Cristo o a Jesucristo como tu Salvador personal. Ese ha sido el enfoque permanente y en el tiempo en cuanto a la predicación del Evangelio. Y se enfatiza principalmente en los beneficios, pero no en las demandas del reino de Dios, que es precisamente ese Evangelio del reino. Entonces, al predicar el Evangelio del reino, nosotros tenemos que mostrar al Cristo como el que salva, y la salvación tiene que ver con todos los beneficios que se nos otorga cuando nosotros ponemos la fe en el Señor Jesucristo como Salvador. Pero el Evangelio del reino tiene otro aspecto y que lo hemos descuidado y en el tiempo hemos dejado fuera de esta fórmula de salvación a las personas, y que es el aspecto de las demandas del reino. El reino tiene demanda y ahí aparece el título Señor. Por eso es que nosotros decimos Jesucristo es el Señor. Y quiero hablar de eso en esta mañana. Y el enfoque de la prédica esta mañana va en esa dirección. Hablar de Jesucristo como Salvador, que los beneficios que vienen, pero también Jesucristo como Señor, que son las demandas que tienen que ver con su reino. Hay un sólido fundamento bíblico de demostrar que la condición neotestamentaria, es decir, el Nuevo Testamento, para ser salvo es reconocer a Jesucristo como Señor de la vida. Vamos en ese sentido, vamos a caminar con la predicación de esta mañana. Continúo diciendo esto: durante muchos años, los evangélicos en general hemos predicado un evangelio que, analizado en su contenido a la luz del señorío de Cristo, un evangelio que se ha llamado el evangelio de las ofertas. Es decir, una predicación que solamente enfatiza los beneficios que otorga Cristo, pero ignorando sus demandas. La clásica fórmula ha sido: acepta a Jesucristo como tu Salvador personal y serás salvo. Cuando en la realidad la condición del Nuevo Testamento
para ser salvo es reconocer a Jesucristo como Señor de la vida. Si la realidad del pecado es la rebelión, entonces la base de la salvación del ser humano ha de ser entonces la sujeción. La sujeción. Sin un verdadero sometimiento a Jesucristo no hay salvación. Y ese es el mensaje del Nuevo Testamento. Por eso que se habla el Evangelio del Reino. Porque para entrar al Evangelio del Reino tenemos que ir a Jesucristo como Salvador, pero también como Señor, para recibir los beneficios del reino, pero también vivir en las demandas del reino. Hoy tenemos la firme convicción de que el Evangelio del Reino, tan ignorado y relegado a tiempos escatológicos, es decir, a tiempos finales, hoy es un mensaje pertinente e indispensable para la restauración de la iglesia y la evangelización del mundo. La restauración de la iglesia y la evangelización del mundo tiene que ver con el mensaje que estamos entregando, es decir, el Evangelio del Reino y presentar a Jesús como Salvador, pero también a Jesucristo como Señor de la vida. Quiero que ustedes vayan y tomen la Biblia en sus manos ahí, para que ustedes también me ayuden a poder con la Biblia podamos todos entender lo que el Señor nos está diciendo. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 11, vamos a leer ese hermoso pasaje donde en ese pasaje nos habla que Jesucristo es el único Señor. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En el pasaje que acabamos de leer, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, vuelvo a repetir, nos habla que Jesucristo es el único Señor. Ahora, tenemos un pasaje base, el que acabamos de leer, Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Pero también tenemos un versículo central, y es el versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero también tenemos una palabra clave, y esa palabra es la palabra Señor. Veamos algo de este pasaje. Dice, se humilló a sí mismo, el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Dice el versículo, dice se humilló, pero dice también que Dios lo exaltó, el versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso está diciendo el versículo 9. Se le dio un nombre que es sobre todos los nombres que existen en el universo. Pero también dice que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, aquí nosotros encontramos, Jesús es el nombre. Cristo es la tarea, es la función,
es el ministerio de salvar a los hombres, el Cristo, ¿ya? Su ministerio salvador. Pero vemos también la palabra Señor es el título, es el título. Por eso que Jesucristo es el Señor, dice. Y dice que toda lengua confiese, dice, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor. Nombre, ministerio y título encontramos en esa frase. Jesucristo es el Señor. Y así consta en los manuscritos antiguos esta expresión, Jesucristo es el Señor. Por eso que dice que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es el Señor. Jesucristo es el Señor. La palabra Señor es una palabra griega, Kyrios, que era muy conocida en ese tiempo. En los tiempos del Señor Jesucristo y en los tiempos cuando Pablo escribe esta carta, esa palabra Señor que es Kyrios, es un nombre tan amplio y tan rico que no basta un solo término para traducirlo. Es necesario la suma de varias palabras para llegar a su significado pleno. Cuando decimos Señor, estamos diciendo que Jesucristo es como un jefe, es como un dueño, es como un amo, es como soberano, una máxima autoridad. El Señor, el Kyrios. De modo que cuando alguien confiesa Jesucristo es mi Señor, mi Kyrios, está diciendo es mi jefe, el que manda en mi vida, es también mi dueño, mi patrón, mi propietario. Yo soy suyo. Todo lo que soy y tengo pertenece a Jesucristo. Él es mi amo, Él es mi todo. Señor significa soberano, el que está sobre todo. Nada escapa a su control. Él rige y es la máxima autoridad en nuestras vidas. Al decir Cristo es el Señor, estamos diciendo muchísimas cosas. Por eso que cuando nosotros decimos Jesucristo es mi Señor, tenemos que darnos cuenta de lo que estamos diciendo, de lo que estamos declarando y la verdad que hay en esa expresión. Los primeros cristianos eran hombres que preferían confesar a Cristo como Señor y morir si fuese necesario, antes que seguir con vida y negándolo. Comprendían muy bien lo que su maestro le enseñó. Y vamos a Mateo capítulo 10, vamos a leer capítulo 10, busquen en sus Biblias. Mateo capítulo 10, voy a leer el versículo 28 y voy a leer el versículo 32 y 33. Mateo 10, 28, 32 y 33, cuando Jesús les habla de que por su causa, por su nombre, van a venir persecuciones, van a querer matarlos. Y dice Jesús a su discípulo, el versículo 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por lo general, este pasaje que Jesús le habló a sus discípulos a través del tiempo, en los cultos de evangelización o en las campañas de evangelización o en la prédica
en la predicación, por lo general nosotros medimos este pasaje y lo llevamos al contexto de llevar a la gente a una decisión por Cristo, a levantar la mano públicamente para reconocer a Jesucristo en su vida. Y a veces nosotros lo usamos este pasaje en esa instancia. Pero cuando Jesús les habla aquí, no le habla en el contexto de un culto o en una campaña de evangelización, sino que les habla en el momento cuando sus discípulos, los seguidores del Señor Jesucristo, puedan confesar quién es en su vida. Confesar, decir al mundo lo que es Cristo en su vida. Y cuando dice aquí confesar, por eso dice el pasaje, dice que no teman a los que matan el cuerpo, porque no pueden matar el alma. Estaba diciendo alusión que cuando ellos dijeran Jesucristo es el Señor, peligraban sus vidas y podían quitarle la vida por esa confesión que salía de su boca, que Jesucristo era el Señor, porque en ese entonces no solo Jesús era el Señor, sino que habían otros señores. César era el Señor, era la autoridad máxima. Y él no quería compartir la autoridad con ningún otro señor. Y por eso que los creyentes, los cristianos, fueron perseguidos por confesar de que Jesucristo era su Señor, era su amo, era su autoridad. Y Jesús le está advirtiendo aquí de que ellos tenían que confesar que Jesucristo era su Señor, a pesar que peligraban sus vidas y que le podían quitar la vida por esa confesión y no negar a Jesucristo. Se fija que es diferente el contexto. El contexto de este pasaje era que la gente podía callarse y decir no confieso a Jesucristo como Señor y preservar su vida. Pero hay otros que morían por Cristo, producto de esa confesión de que Jesucristo era el Señor de sus vidas. Por eso que Jesús le dice que no tengan miedo a aquellos que pueden quitarle la vida, matar el cuerpo, producto de que ellos habían decidido poner a Cristo como Señor y autoridad máxima en su vida, que no tuvieran miedo al imperio romano, que le podían quitar la vida del cuerpo, pero no le podían quitar la vida del alma y del espíritu, porque estaba asegurada por la verdad que estaban declarando, por la verdad que estaban ellos confesando y no negando delante de los hombres que Jesucristo era el Señor de sus vidas, no solo era el Salvador, porque podrían haber dicho, no, si Jesús es mi Salvador, no hubiera habido problemas. Pero cuando ellos decían Jesucristo es el Señor, sí les venían problemas y venía persecución y venían a quitarle las vidas por esa confesión. Porque Jesucristo es el Señor y debe ser el Señor en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia, porque de esa manera está la promesa de que dice, si ustedes me confiesan delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. ¿Y cuál es la confesión? Jesucristo es mi Señor. Y cuando nos pregunten a nosotros, no importa el tiempo que estemos viviendo, a lo mejor el día de mañana podamos estar pasando persecución, quizás podamos estar siendo presionados con respecto a nuestra fe. Nosotros tenemos con firmeza y con seguridad decir, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi autoridad en mi vida, sin temor y sin miedo, con firmeza, con seguridad. Por eso que yo siento una carga en mi corazón. Dios nos está hablando de esta manera a su iglesia, porque Él está preparando una generación para reinar. Y va a llegar el momento en que vamos a ser desafiados en ese sentido, en reinar con el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Mostrar al mundo que hay un reino, ya hay un rey en nuestras vidas.
y que nos debemos a ese rey y a ese reino. Y va a llegar el momento en que vamos a ser, vuelvo a repetir, desafiados en nuestra fe. Por eso que el Señor está preparando una generación para reinar. Y reinar significa es tener seguridad y firmeza. ¿Quién es Cristo en mi vida? No solo Cristo es mi Salvador, con todos los beneficios y bendiciones que llegan a nuestra vida, sino también tiene que ser el Señor con todas las demandas de su reino, y demostrar y mostrar al mundo que realmente Jesucristo es Salvador, pero también es Señor de nuestras vidas. Todos comenzamos con la verdad de que Jesús es Salvador y con todos los beneficios que traen gozo y alegría a nuestros corazones, pero también tiene que venir a nuestras vidas esa realidad de que Jesucristo debe ser el Señor, la autoridad, el que gobierna y dirige nuestras vidas. Por eso que los primeros cristianos eran hombres, vuelvo a repetir, que preferían morir, pero no negar la fe, esa fe que los llevaba a confesar y a declarar públicamente que Jesucristo era su Señor. Esa era la confesión de los creyentes de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo también establecía iglesias y lo hacía sobre este fundamento. Jesucristo es el Señor. Y cada persona que se congregaban a la primitiva comunidad cristiana reconocían que Cristo era el Señor de sus vidas. Pablo decía, hay otro imperio, hay otro reino, el reino de Dios, y su trono es estable por siempre. El nombre Jesucristo y su título, Kyrios o Señor, muestra la tremenda diferencia entre las primitivas congregaciones y las nuestras hoy. Dios está restaurando su nombre y su mensaje en su pueblo en este tiempo final. Jesucristo nunca usó nuestros métodos ni nuestro enfoque, jamás predicó a nuestra manera y nunca preguntó: ¿quién quiere ser salvo? Levanta la mano. No tiene nada que pagar. Jesús no le decía eso. Jesús no hizo oferta del evangelio del reino. Su proclama o mensaje fue: arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Se trataba de un reino que venía a los individuos. ¿Cómo? En la persona del rey, en la persona de una autoridad de ese reino. Cuando Cristo se acercaba a alguien, lo ponía frente a una obligada y disyuntiva o una decisión que esa persona tenía que tomar: entrar en el reino de los cielos o quedarse fuera. ¿Cómo entrar? Subordinándose, sujetándose a la autoridad del rey. Cristo enfrentaba a los hombres con su propia autoridad. ¿Te sujetas a mí o no te sujetas? ¿Me reconoces como el Señor de tu vida o no me reconoces? Veamos dos ejemplos de muchos que hay en el Nuevo Testamento. Dos ejemplos de cómo Jesús llamaba a los hombres a entrar al reino de los cielos. Uno es el caso de Simón y Andrés, los hermanos. En Mateo 4, del 17 al 23, también este episodio también se encuentra en Marcos 1, 16 al 20. Pero el de Mateo 4, del 17 al 23, nos habla este pasaje, quiero que lo busquen también. En Mateo 4, 17 al 23, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaba la red en el mar, porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano en la barca, con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos un llamado de Jesús a sus discípulos. Y encontramos a Simón y Andrés, y también a los otros dos hermanos, a Jacobo y también a Juan, que también los llama de la misma manera. Le dice: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Pescadores de hombre. Pedro y Andrés quedaban frente a una orden. ¿Qué se hace con una orden? ¿Se obedece o no se obedece? No hay otra alternativa. Todo lo que Pedro y Andrés entienden es que deben dejar lo que están haciendo y seguir a Jesús. Cristo nos da explicaciones y sencillamente los pone frente a una decisión que ellos tienen que tomar. Seguirlo. ¿Jesús va a ser su autoridad a partir de ahí o no va a ser la autoridad? Es la decisión. Es cierto que Pedro, como dueño y señor de su vida, hace lo que quiere, pero ahora hay otro frente a él que pretende convertirse en el dueño y señor de su vida. Y las palabras de Jesús resuenan con autoridad. Se produce un forcejeo en el interior de Pedro y finalmente algo se rompe en él. También en su hermano Andrés. Su voluntad propia se rompe. Entonces dejan ambos sus redes y siguen a Jesús. ¿Qué significa eso para ellos? Sencillamente una cosa: ahora nos sujetamos a Jesús. Él es quien manda en nuestra vida. Si Pedro tuviera que dar un testimonio de aquella experiencia, diría: hasta ese momento yo era el dueño de mi vida y señor de mi vida, pero ahora es Cristo. Cristo el Señor de mi vida. Quiero llevarles también a otro ejemplo. En Mateo capítulo 9, el versículo 9, encontramos el llamamiento de Mateo, otro discípulo, y que lo llama de la misma manera, presentando el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es tomar una decisión de aceptar y de reconocer una autoridad en la vida. Dice Mateo 9:9: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Jesús le dijo a este hombre: sígueme. Y qué interesante lo que encontramos aquí. Al pasar por cierto lugar, se detiene Jesús y observa a un hombre que está sentado cobrando impuestos detrás de una mesa para el Imperio Romano. El Imperio Romano, ahí había un señor, había una autoridad. Es Mateo. Cristo se para ante él y Jesús lo mira con ternura y con firmeza. Mateo permanece atento, esperando oír sus palabras. Cristo no le dice: tú tienes que saber 4 cosas. Primero, que Dios es amor. Segundo, que tú eres un pecador. Tercero, que yo voy a morir por tu pecado. Cuarto, que si tú me reconoces como tu Salvador personal, serás salvo. Y son verdades, sí, pero Jesús no le dijo eso. Cristo pronuncia una sola palabra. Le dice, y lo llamó y le dice: sígueme. Ponte por un momento en el lugar de Mateo. Tú estás trabajando. Alguien se detiene frente a ti y con autoridad te dice: sígueme.
No podía evitar cierta turbación. Mateo quiere responder, pero en su interior, como un eco constante, sigue resonando esa palabra: sígueme. Piensa Mateo: hasta ahora nadie me ha dado órdenes. ¿Quién es este? ¿Por qué seguirle? ¿Para qué seguirle? Quiere responder, pero se detiene. Le digo que venga a lo mejor más tarde, cuando cierre la oficina de contabilidad. Pero no puede, porque está esa orden en sus oídos. No se puede poner condiciones, ni cuestionar, ni preguntar. Quizás entrego la planilla y presento la renuncia después, pero se produce una lucha dentro de su interior en Mateo. Su personalidad, no sujeta a Dios, se resiste a obedecer ese llamado. Pero algo comienza a ceder y quiere romperse, y finalmente se rompe. Y Mateo se pone de pie y empuja la mesa donde estaba y comienza a andar en pos de Jesús. Quizás para el mundo este llamado es una locura, pero para los que creen y obedecen es poder de Dios. Es poder de Dios. Mateo podría sintetizar su experiencia de esta manera: hasta este instante yo mandaba en mi vida, ahora manda Cristo. Todo su ser está a disposición de Cristo. A partir de esa hora, él toma la decisión en su vida de que Cristo iba a ser la autoridad. Y esta es la esencia de la conversión, amados, amadas. Tú que me estás escuchando, esta es la esencia de la conversión real a Cristo. Jesucristo debe ser el Señor, porque es un cambio de esfera. Es un cambio de esfera. La conversión. Hay dos esferas en el mundo espiritual. Satanás, la potestad de las tinieblas, hago lo que yo quiero. Esa es una esfera. Y antes del llamado, Andrés, Pedro, Jacobo y Juan, Mateo, antes de que Cristo se presentara y los llamara, ellos estaban bajo esa potestad. Hacían lo que ellos querían. Pero cuando Cristo viene, Él viene a traer otra esfera espiritual delante de las personas. Cristo, su reino, reino de la luz. Hago lo que Él quiere. Hago lo que Dios quiere. Y eso es conversión. Eso es salvación. Jesucristo es el Señor. Porque cuando Jesucristo es el Señor, yo tengo una autoridad y vivo como Él quiere. Ya no vivo como yo quiero. Eso es transformación. Eso es un cambio. Eso es nacer de nuevo. Hay que predicar a Cristo como Salvador, pero a esa gente hay que tomarla y llevarla a que ellos experimenten una autoridad en su vida. La autoridad de Cristo como Señor. Que Él empieza a gobernar sus vidas y a tomar el control. De eso se trata la conversión. La conversión. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que recuperar. Vuelvo a repetir, el Señor está restaurando la iglesia con estas verdades y está restaurando la predicación del Evangelio al mundo. Porque hoy lo que estamos viviendo es una crisis de autoridad. Hay una crisis que la está produciendo la rebeldía en el corazón de los seres humanos. Por eso que la predicación del Evangelio del Reino es tan necesario y tan importante que nosotros, en primer lugar, sea una realidad,
para después de llevarlo al mundo. Es como yo digo, lo que predicamos tenemos que practicarlo. Y si estamos predicando del reino, y todos los que somos de la Casa Cairo estamos claritos en el llamado de Dios, nosotros tenemos que ser gente de reino, vivir en el reino. Y vivir en el reino no es solo tener a Cristo como Salvador y todos sus beneficios, sino es tener a Cristo como Señor, como la autoridad. Y hay demandas, pero esa demanda es para que tú y yo vivamos realmente bajo el señorío y bajo la autoridad de Jesucristo. Y eso es lo que el mundo tiene que saber a través de la iglesia, a través de la iglesia. Y eso es lo que necesita el mundo. Por eso que la iglesia hoy, la iglesia realmente, tú y yo, tenemos que estar viviendo realmente y verdaderamente bajo la autoridad y el señorío de Jesucristo. Quiero concluir esta mañana esta palabra. Jesucristo busca hombres que se rindan enteramente a Él, porque con esa clase de hombre Él puede edificar su iglesia. Solo hombres y mujeres que realmente vivan y tengan a Cristo como su autoridad máxima en su vida y que caminen bajo el gobierno y el señorío de Cristo, esas personas son las que Dios puede usar para edificar su iglesia. Y la iglesia necesita llenarse. Esta Casa Cairo necesita llenarse de hombres y mujeres que realmente vivan sumisos a la autoridad del Señor Jesucristo, a ese Rey que está en ese reino, el cual tú y yo hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo para vivir bajo su autoridad. Y esa realidad es la que el Señor quiere traer a su iglesia. Esa es la realidad que el Señor quiere para su iglesia en este tiempo, porque esa es la manera como Él puede manifestarse al mundo. Este mundo tan necesitado, este mundo donde hay tantas situaciones difíciles. Esa realidad la iglesia tiene que ser establecida. Por eso que el Señor quiere edificar la iglesia, pero lo va a hacer a través de hombres y mujeres que vivan rendidos enteramente a su señorío y a su gobierno. Y en nuestro clamor, nuestra oración, es que tú y yo seamos esa generación, hombres y mujeres de reino, y que a través de su iglesia podamos edificar la iglesia, esa iglesia que es la agencia del reino, que es la encargada de publicar, de dar a conocer, publicitar el reino de Dios aquí en el mundo. Todos deben entender bien desde el principio que seguirlo significa reconocerlo como Señor y Rey de la vida, como autoridad suprema e incuestionable. Jesús es el Señor de tu vida, te pregunto, en esta mañana. Le hablo a los que están en la iglesia. Este es el evangelio que hemos predicado, el evangelio del reino. Nos hemos convertido con este mensaje, que no solo Jesucristo es Salvador, sino que tiene que ser Señor. ¿De dónde pues surge la debilidad de tu vida? Quizás será por esta realidad que Jesucristo realmente no es el Señor de tu vida. Por eso aparecen las debilidades en tu vida. ¿Qué de la frialdad de las congregaciones no será por esta realidad? Que nos conformamos con los beneficios de la salvación, pero no queremos las demandas de un Rey justo y autoridad de ese reino. Hemos creído muchas verdades referentes a Jesucristo y que son verdad, que Él murió por nuestros pecados, que Él es el Salvador,
que Él resucitó, que contesta nuestras oraciones y que viene otra vez, sí, son verdades y la hemos creído, pero no le hemos rendido nuestras vidas. No lo hemos reconocido como Señor, como amo absoluto, dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. No hemos logrado alcanzar esa realidad. Es imposible que seamos luz al mundo. Es imposible que podamos ir al mundo con esa realidad. Vamos a sucumbir. Si Cristo no es el Señor de nuestra vida, vamos a sucumbir. Y quizás cuando venga la presión hacia nuestra fe y a nuestro caminar en Cristo, podemos negarlo, renunciar a nuestra fe y decir: no, Jesucristo no es mi Señor. Vuelvo a repetir, Dios es dueño de todo lo que tú eres, de todo lo que tienes. Realmente Jesucristo es el Señor. Nos hemos convertido reconociendo a Cristo como nuestro y suficiente Salvador personal. Sin embargo, en la iglesia primitiva, la gente no se convertía aceptando a Cristo como Salvador, sino reconociéndolo como el Señor de sus vidas. El motivo es evidente. Ellos se convertían bajo otra figura. La figura es: Jesucristo es el Señor de mi vida. Y ese mensaje y esa vivencia tenemos que recuperarla hoy. Hermanos, hermanas, iglesia, tú amigo que me estás escuchando, tú necesitas reconocer a Jesucristo como Señor de tu vida. La única autoridad más grande en nuestra vida debe ser el Señor Jesucristo. Y quiero pedirte que ahí tú inclines tu cabeza. Y es un hermoso momento, y el mejor momento que tenemos en esta mañana es abrir nuestra boca y decirle: Jesús, yo quiero que tú seas el Señor de mi vida, que tú seas la autoridad en mi vida, que realmente Jesús sea reconocido como el Señor, como el amo absoluto, la autoridad absoluta, dueño de todo lo que somos y de todo lo que tenemos. ¿Le puedes decir eso? Quiero que ores ahí donde estás. Ora, por favor. Abre tu boca. Y los que estamos en la iglesia, reconozcamos que Jesucristo es la autoridad, que Él es el Señor en nuestra vida. Y si tú no lo has hecho nunca, hazlo ahora. Entrega tu vida a Jesucristo, pero reconócelo no solo como el Salvador, sino reconócelo como una autoridad a partir de ahora. A partir de ahora. Ahora Cristo es la autoridad. Padre, oramos en esta mañana, reconociendo que tú eres el Señor y no hay otro Señor. Nos sujetamos a su autoridad, nos sujetamos a su señorío y nos rendimos en esta mañana y doblamos nuestras rodillas y doblamos nuestro corazón esta mañana para reconocer a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. Padre, gracias por esta palabra y gracias por esta verdad y gracias porque el Espíritu Santo nos va a ayudar para recuperar y tener el enfoque correcto cuando tengamos que enseñar y predicar. El Evangelio del Reino es hablarle a las personas, a la gente, que hay una autoridad
y que esa autoridad debe gobernar en su vida. Y esa autoridad se llama Jesucristo. Gracias por esta verdad. Le bendecimos y le honramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Y que Dios nos ayude y nos fortalezca para vivir en esta verdad. Esta semana, y que donde quiera que andemos, la gente pueda ver esa verdad, esa vida en nosotros. Que Jesucristo es la autoridad y es el Señor de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vuelves